Bueno, vuelvo con el mismo ejercicio del polinomio en el que les estuve explicando cómo se hallaba la forma factorizada. En primer lugar, les quiero aclarar que cuando terminé el otro video, cuando escribí el resultado final, acá me equivoqué y les puse x menos 3 en vez de x más 3 en el resultado final. Pero si se fijan, en el paso anterior estaba bien escrito. Bueno, vamos a empezar con cómo vamos a hallar el grado de un polinomio. Eso va a depender de si el polinomio está expresado en la forma general o en la forma factorizada. En la forma general, el grado del polinomio me lo da el número más alto, o sea, el exponente más alto al que se encuentra elevada a la x. Si miramos acá tenemos x al cubo, acá no tenemos exponente y acá tenemos a la 1. O sea que el exponente más alto sería el 3. El grado de este polinomio es 3. Ahora, si vamos a mirarlo en la forma factorizada, teníamos este polinomio factorizado como x menos 1 por x menos 2 por x más 3. Vamos a fijarnos en el exponente que tiene cada uno de los paréntesis. O sea, cada paréntesis tiene una x. O sea, ese exponente está afectando a la x. Entonces, lo que vamos a hacer, como es un producto de potencias, ¿qué hacemos? Sumamos los exponentes. O sea, nuestra base es x, en los 3, que es lo que nos interesa. Entonces, para hallar realmente cuánto da el producto de las potencias de igual base, para saber el exponente definitivo, teníamos que sumar los exponentes. O sea, si x menos 1 está elevado a la 1, lo vuelco acá. X menos 2 está elevado a la 1, también afecta a la x, la vuelco acá. Y x más 3 está elevado a la 1, lo vuelco acá. ¿Qué hago? Sumo los tres exponentes. 1 más 1 más 1 me da 3. Y ese es el grado del polinomio cuando el polinomio está expresado en la forma factorizada. Algo muy importante para hacer la gráfica de una función es el grado de multiplicidad de las raíces. Eso nos va a decir qué pasa con el gráfico de la función polinómica. Por ahora vamos a ir viendo qué es el grado de multiplicidad de las raíces. Nosotros habíamos hallado las tres raíces con Gauss, Ruffini y resolvente. La primera había dado 1, la segunda había dado 2 y la tercera había dado menos 3. x1 igual a 1, ¿qué voy a hacer? Me tengo que fijar siempre para hallar el grado de multiplicidad en la forma factorizada del polinomio. Voy a ir a la forma factorizada del polinomio y voy a buscar la raíz que estoy analizando. Ahora estoy buscando x igual a 1. X menos 1 quiere decir que este paréntesis corresponde a la raíz x igual a 1. Entonces, ahí me voy a fijar a qué exponente está elevado el paréntesis que tiene la raíz 1. Mi exponente es el 1 que habíamos marcado en el primer paréntesis. O sea, que el grado de multiplicidad de x igual a 1 es 1. El exponente al que estaba elevado el paréntesis. Lo que me va a interesar de ese número es si es par o impar. Si el exponente del paréntesis es par o impar. En este caso me dio 1, o sea, el número 1 es un número impar. Ya lo marco para el gráfico. Ahora, mi segunda raíz era 2. Voy a la forma factorizada donde tenía la raíz 2. Ese paréntesis está elevado a la 1. Entonces, mi grado de multiplicidad de la raíz 2 es 1. Grado de multiplicidad de la raíz 2 es 1. Analizo el número 1 si es par o impar. El exponente entonces será impar. Y ahora voy a la raíz x3 igual a menos 3. Me fijo en el paréntesis que incluía la raíz menos 3, que era el x más 3, y mi exponente es 1.
ese va a ser el grado de multiplicidad de la raíz menos 3. Entonces, grado de multiplicidad de menos 3 es igual a 1. Otra vez, casualmente nos da que el grado de multiplicidad, o sea, este número es impar. Vamos a ver otro ejemplo, alejándonos del ejemplo que venimos haciendo, porque se les puede presentar este caso. Acá tenemos otro polinomio, que es 3 por x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Vamos a suponer que nosotros ya factorizamos todo este polinomio. Entonces, acá el paréntesis x menos 1 no tiene exponente, o sea que podemos decir que está elevado a la 1. ¿Está? Entonces vamos a analizar las tres raíces que tenemos. X menos x1, en este caso x1 valdría 1. X menos x2, nos tenemos que fijar que la raíz va a tener el signo contrario a lo que tenemos acá, entonces nuestra segunda raíz valdría menos 2. Y x menos x3, o sea, nuestra raíz valdría 4. Y nos vamos a fijar los grados de multiplicidad. El primer paréntesis está elevado a la 1, o sea que el grado de multiplicidad de x igual a 1 es 1. El segundo paréntesis está elevado a la 3, o sea que el grado de multiplicidad de la raíz menos 2 es 3. Y el tercer paréntesis está elevado a la 4, o sea que el grado de multiplicidad de la raíz 4 es 2. Ahora vamos a analizar qué tipo de números son esos exponentes. El 1 es impar, el 3 es impar y el 2 es par. Nos fijamos en los exponentes. Bueno, y ahora sí, volvemos a nuestro polinomio original. Nos olvidamos de q de x y vamos a seguir trabajando con p de x, que era el polinomio que veníamos analizando en los dos videos. Recordemos que nuestro polinomio era x al cubo más 6 menos 7x. Bueno, acá yo ya preparé, para no tardar tanto, los ejes cartesianos para dibujar el polinomio. ¿Está? ¿Y qué valores llevé a este gráfico? Llevé x1, que había dado 1. Como es raíz, la marco sobre el eje x, en el valor 1. x2 había dado 2, lo marco sobre el eje x porque es raíz. Y x3 había dado menos 3, la marco sobre el eje x porque es raíz. Si yo miro el polinomio, mi término independiente es el 6, porque no tiene ninguna x, no está acompañado de x. Ese es el término independiente. Y el término independiente ya sabemos que en los polinomios es nuestra ordenada al origen. Entonces, el término independiente de nuestro polinomio era el 6, por lo cual la ordenada al origen vale 6. Este es otro punto por donde va a pasar el polinomio. Ya tenemos 3 raíces y la ordenada al origen. Normalmente suele hacerse este cuadrito que estoy haciendo yo acá abajo para que los valores sean un poquito más exactos. Los valores totalmente exactos vamos a aprender a hallarlos ya cuando estemos en sexto año, cuando veamos derivada. Pero bueno, podemos hacer un gráfico muy aproximado. Entonces, ¿qué voy a tomar? Agarro mi gráfico y voy a tomar un valor cualquiera que esté a la izquierda de la primera raíz. Un valor que esté entre la primera y la segunda raíz. Un valor que esté entre la segunda y la tercera. Y un valor que esté después de la última raíz. ¿Para qué es esto? Para saber de dónde viene el polinomio. Porque si, por ejemplo, el valor de la función me diera positiva, yo voy a tener que en este punto, si diera positivo, el polinomio vendría de acá arriba y haría esto. Pero si el valor de la función diera negativa, el polinomio vendría de abajo y haría esto. Así en todos los tramos, y no nos podemos equivocar muy fieros si hacemos un polinomio así y en realidad fuera así. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hallamos esos valores. Yo elegí
los siguientes valores. Elegí menos 4 porque es un valor cualquiera a la izquierda de menos 3. ¿Está? Entonces, ¿qué va a tener mi tabla? Un valor de x, que es el que yo elijo, o sea, esos valores intermedios que les fui marcando que iba a elegir, y es el valor que me da el polinomio para ese valor numérico que me da el polinomio para esos valores de x que elegí, y el signo va a ser el signo que me termina dando y, o sea, la función polinómica. Así voy a saber si está en ese tramo por arriba del eje X o por abajo del eje X. Si es positivo, el polinomio va a estar por arriba, y si es negativo, el polinomio va a estar por abajo. ¿Estamos? Entonces, el ejemplo yo lo hice para el punto menos 4. Mi ecuación era x al cubo más 6 menos 7x. ¿Qué hago? Para hallar el valor numérico del polinomio, reemplazamos las x por el valor que elegí. Entonces pongo menos 4 al cubo más 6 menos 7 por menos 4, que es el valor de x que elegí. Hago las cuentas parciales y me da menos 64 más 6 más 28. En definitiva, el valor numérico del polinomio para x igual a menos 4 me da 30. Ese valor es el que voy a escribir acá donde dice y. O sea, elegí el valor menos 4 y el polinomio me dio 30. Y ahora me fijo, ¿qué signo tiene el polinomio? O sea, el valor de y en el punto x igual a menos 4 y vale 30 positivo. O sea que mi signo es positivo. Yo hice lo mismo para los valores de x, menos 1, 1,5 y 3. Saqué los valores numéricos del polinomio, reemplazando las x, y me dio respectivamente 12, menos 1,1 y 12. Entonces vamos a completar con los signos. Acá el polinomio es 12, tiene valor positivo, o sea es positivo, menos 1,1 es negativo y 12 vuelve a ser positivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a representar los valores de x que yo tenía, que yo hallé en el gráfico. Yo hallé que para x igual a menos 4 y vale 30. O sea que estoy sabiendo que acá, en este punto, más o menos, x igual a menos 4 y tiene un valor positivo muy grande, que estaría por acá arriba. Sería más o menos 30, ¿está? Entonces, para x... ¿Qué me está indicando esto? Que mi polinomio viene de arriba, ¿está? Para x igual a menos 3 vale 0, así que no tenemos ningún problema. Tomé el valor justo intermedio entre las dos raíces, entre menos 3 y 1, mi valor medio es menos 1. En menos 1 me dio 12 el polinomio, ¿está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcarlo por acá arriba. Menos 1 me dio 12. Menos 6 venía de acá abajo. Perdón. Acá en i igual a menos 4 daba menos 30. Entonces, el signo es negativo. Perdón por el error, copié mal. Bueno, vamos a tacharlo. El signo daba negativo. Entonces, ¿de dónde venía nuestro polinomio? A la altura de menos 4 venía de abajo. Me di cuenta porque era imposible que el polinomio hiciera esto. Entonces, viene de abajo. Va a pasar por el menos 3, va a pasar por el 12. También por donde tiene que pasar, por la ordenada al origen, por el 6. Va a pasar por la raíz. Y ahora me voy a fijar en un punto intermedio entre las dos raíces, que es el otro punto que yo elegí, 1,5. ¿Cuánto me da el valor del polinomio? Me da menos 1,1. O sea que sería un valor muy pequeñito que estaría por acá. Acá tengo el 1,5. Lo vamos a marcar acá más o menos el menos 1,1. Sería otro punto por donde pasaría el polinomio.
Y después, para el valor x igual a 3, el polinomio vuelve a darme el valor numérico 12. O sea que acá tengo todos los puntos que puedo llegar a necesitar para una gráfica aproximada del polinomio. Entonces dijimos, mi polinomio venía de acá abajo. Venía de acá abajo. Pasa por el 12. Baja hasta la ordenada al origen, que es 6. Después pasa por mi primera raíz, que es 1, mi segunda raíz, perdón. Después va a pasar por este punto intermedio que yo había marcado, que correspondía a x 1,5. Vamos a pasar por la tercera raíz. Y después se nos va a ir para arriba. Esta sería la gráfica del polinomio. Recuerden que Bolzano, el teorema de Bolzano, que yo se los di esto en los primeros días, decía que un polinomio entre dos raíces tiene que tener siempre el mismo signo. Fíjense, acá hay una raíz y acá hay otra raíz. El polinomio en todo este tramo entre las dos raíces es positivo. Acá tengo dos raíces. El polinomio en todo este tramo entre estas dos raíces es negativo. No puede haber un cruce de la función polinómica entre dos raíces. Entre dos raíces el polinomio conserva su signo o positivo o negativo. No puede tener dos signos entre las dos mismas raíces. ¿Estamos? Bueno, creo que con esto hemos terminado toda la gráfica del polinomio. Voy a hacer una salvedad ahora, les voy a explicar algo con respecto al grado de la multiplicidad del grado de multiplicidad de las raíces. En nuestro caso, todas las raíces tenían grado de multiplicidad impar. Si el grado de multiplicidad es impar, el gráfico corta al eje X en esa raíz. O sea, mi raíz x3 tenía grado de multiplicidad 1, impar. Entonces yo sé que si venía del lado negativo, en esa raíz va a tener que cortar y pasar para el lado positivo del polinomio. Lo mismo acá, la raíz x1 tenía grado de multiplicidad 1, o sea, impar. Si venía de arriba el gráfico, tiene que cortar al eje X. Y en el x2 también tiene grado de multiplicidad impar, entonces venía de abajo, tiene que cortar al eje Y. ¿Qué hubiera pasado si nuestro polinomio hubiera tenido raíces de grado de multiplicidad par? Por ejemplo, vamos a poner otro polinomio cualquiera que le vamos a llamar R de X. Digamos que R de X tiene una raíz X menos 1 de grado de multiplicidad 2 y X más 2, o sea, la raíz menos 2 de grado de multiplicidad 3. El gráfico lo voy a hacer muy aproximado para que no tengamos mayor complicación. Lo único que quiero indicarles es qué pasa con las raíces. Vamos a suponer que pasa, la ordenada al origen está por ahí más o menos. Entonces, mi primera raíz es x menos la primera raíz, mi primera raíz es 1. Y mi segunda raíz es menos 2, porque acá figura positivo. Acá tengo las dos raíces por donde va a pasar el polinomio y acá tengo mi ordenada al origen, por ejemplo. Entonces, el grado de multiplicidad de esta raíz es 2, es par. Y el grado de multiplicidad de esta raíz es 3, es impar. Yo sé que la función va a pasar por acá, porque va a pasar sí o sí por la ordenada del origen, va a venir para acá, y acá lo mismo, va a pasar por acá y va a venir para acá.
Pero el tema es, ¿qué va a pasar cuando llegue al eje X? ¿Estamos? Porque según el grado de multiplicidad, yo sé si la función va a cortar el eje X o va a rebotar en el eje X. Entonces, si el grado de multiplicidad es impar, corta el eje X. Si el grado de multiplicidad de una raíz es par, decimos que rebota en el eje X. ¿Está? Entonces, vamos a fijarnos. La raíz 1. La raíz 1 tiene grado de multiplicidad par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a llegar el gráfico hasta la raíz 1, pero no va a poder cortar el eje X, va a rebotar. O sea, se va a ir para arriba. En la raíz X igual a menos 2, mi grado de multiplicidad es 3, o sea, es impar. Entonces, ¿qué pasa? En este punto, en esta raíz, el gráfico sigue hacia abajo. ¿Estamos? Bueno, creo que con esto ya les quedó prácticamente completo el tema de polinomios. El análisis de la función se hace exactamente como todos los análisis de funciones que vimos hasta ahora. Lo que sí, les voy a hacer una aclaración. En el polinomio yo les voy a pedir dominio, que en general va a ser todos los reales. La imagen en algunos polinomios la van a poder definir y en otros polinomios no. ¿Por qué? En el caso de este gráfico que tenemos acá, no hay problema porque la función viene de menos infinito y termina en más infinito. Entonces, en este caso, nuestra imagen sería los reales. En este caso tenemos dominio reales e imagen reales. Pero hay muchas funciones que, por ejemplo, vienen, en vez de partir de acá abajo, partiría, por ejemplo, de acá arriba. ¿Y qué viene? La imagen partiría de un número acá abajo, pero no sabemos exactamente cuál es ese valor que tiene la i ahí abajo. Entonces, en esos casos, todavía, hasta que no lleguemos a sexto año, no vamos a definir la imagen. Lo que sí podemos definir es conjunto de positividad. Entonces, nuestro conjunto de positividad en este caso, ¿cuál sería? Entre esta raíz y esta raíz. Entonces va de menos 3 hasta 1. Pero tengo acá otra rama que también está por encima del eje X. Entonces vamos a poner unión, la raíz, que es 2, hasta más infinito. El conjunto de negatividad también lo podemos definir sin ningún problema en el polinomio. O sea que acá vamos a tener de menos infinito, viene de la izquierda, desde menos infinito hasta menos 3. Acuérdense que todos los valores los leemos, todos los intervalos los leemos en el eje X, menos la imagen y la ordenada al origen. O sea que lo leemos en X, de menos infinito a menos 3. ¿Tenemos otro tramo negativo? Sí, este tramito pequeño, que va entre las dos raíces, 1 y 2. Unión 1, 2. Crecimiento y decrecimiento nos va a resultar un poquito más difícil de determinar porque no sabemos exactamente hasta qué punto crece y hasta qué punto decrece. Eso también lo vamos a ver cuando veamos derivadas. O sea que por ahora, crecimiento y decrecimiento no se los voy a pedir. Bueno, la ordenada al origen dijimos que era 6. El conjunto de ceros es la enumeración de las raíces, o sea, menos 3, 1 y 2. Y máximos y mínimos, por lo pronto, tampoco, o sea, extremos, por lo pronto no los vamos a escribir por ahora porque requieren de un cálculo mucho más exacto. O sea que de la gráfica del polinomio les voy a poner dominio
Imagen, si la pueden calcular, que sea en el caso que vaya de menos infinito a más infinito. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de nulidad. Raíces, ordenada al origen y nada más por lo ahora. Bueno, espero que les haya servido.